Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, aquí estamos dispuestos ante ti para adorarte. Señor, reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, oh. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor.
santo, sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual. Gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual. Gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres digno de alabanza, de suprema adoración. Tu creación hoy te exalta, proclamando sin cesar que tú eres el Rey, que tú eres el Rey. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a arrancar con el estudio de esta tarde. Hemos venido estudiando sobre los nombres de ¿quién? De Dios en la Biblia. Les decía la semana pasada que entre todas sus manifestaciones, entre todos los nombres que vamos a ver, se menciona su nombre más de 6,000 ocasiones, más de 6,000 veces, porque Dios quiere revelarse a nosotros. Dios no es un Dios que se está ocultando de su pueblo, no es un Dios que hay que irlo a buscar, no, Él se revela a nosotros. Estuvimos viendo, el primer nombre fue Jehová Jireh, que quiere decir Él proveerá. Luego estuvimos viendo el tetragramatrón, ¿verdad? Que con las vocales de Adonai, que es Señor en hebreo, Adonai,
se incorporan las vocales de Adonai en el tetragramatón, o las cuatro consonantes, y de ahí se forma el nombre de Jehová, que tanto nosotros encontramos también en la Biblia. Entonces, los judíos, ellos le dirán, es que el nombre Jehová es un nombre inventado. Bueno, la idea era tratar de darle un nombre a ese nombre impronunciable que era el tetragramatón. Luego estuvimos viendo, mis hermanos, el nombre más usual, que era él, ¿verdad? Y que en su forma plural es más conocido porque es Elohim. Lo que hemos nosotros escuchado como Elohim es la forma plural del nombre él. Y estuvimos viendo en este nombre que hay 4 nombres que se nacen, o 4 nombres que se forman de los nombres compuestos de Dios a partir del término él. El primero que vimos fue Elión, que quiere decir el poderoso más poderoso, o sea, no hay otro poderoso, Elión. También estuvimos viendo la semana pasada, el Roi, que tenía que ver ¿con qué? El Dios que ve. Muy bien, el Roi, el Dios que ve. Y estuvimos viendo una figura hermosa, les decía yo, que fue el Shaddai, que es directamente el que tiene seno, el Dios que amamanta, el Dios que sustenta. Qué linda figura de ese Dios. Para terminar con los 4 nombres compuestos con el término él, porque el término Jehová, ¿verdad? O Jireh, bueno, ya vimos Jehová Jireh, vamos a ver 6 más. Pero para terminar con el último de los compuestos en los nombres de Dios, es el Olam, que quiere decir el Dios eterno. Y vamos a ir un momentito a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos del 28 al 31. Isaías 40, del 28 al 31, y dice la palabra de Dios: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Recuerdan este canto? Era un canto precisamente, estos últimos versículos. Aquí se está hablando de el Olam, el Dios eterno. Este capítulo es considerado es considerado sumamente importante y de los más grandes capítulos que usted pueda leer en el Antiguo Testamento, el capítulo 40 de Isaías. Si usted quiere impactarse de lo que dice cada uno de estos versículos, puede leer después en su casa este hermoso capítulo de Isaías capítulo 40. Isaías inicia presidiendo tanto la primera y la segunda venida del Señor. Isaías está indicándonos sobre la primera y la segunda venida del Señor. Recordemos que Isaías, como les decía, como profeta, que son 66 capítulos, este profeta del capítulo 1 al capítulo 39 habla precisamente sobre todos los castigos que iban a venir, pero a partir del 40 en adelante empieza a hablar de cosas positivas que va a pasar con el pueblo de Israel. Entonces Isaías viene considerando la primera y la segunda venida. En capítulo 40, versículo 3, por ejemplo, dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad,
a vuestro Dios. Aquí está hablando entonces de su primer venida. Ya en Isaías capítulo 40 empieza a hablarnos de su primer venida, pero también en el versículo 10 de este mismo capítulo 40 habla de su segunda venida, donde dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, su paga delante de su rostro. Luego contrasta el impresionante poder del verdadero Dios con la miserable impotencia que tienen los ídolos en comparación a el Olam, al Dios eterno. Y si vamos unos versículos más de Isaías 40, vea lo que pasa en el versículo del 18 al 20. Versículos del 18 al 20, Isaías 40 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende el oro y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿A qué compararé? Y pregunta al pueblo y le dice: ¿a qué pues haréis semejante a este Dios? ¿Qué podríamos nosotros hacer que sea semejante a este Dios eterno? A este Dios que vino, a este Dios que va a venir, a este Dios que sustenta, a este Dios que ve, a este Dios que es todopoderoso, que es el poderoso más poderoso. ¿A qué lo podremos hacer semejante? Qué triste, porque la idolatría, mis hermanos, lamentablemente lleva a las personas a caer en este grave error de querer hacer a nuestro Dios grande, hermoso, sublime en una figura, en una imagen, para poder adorarle, para poder estar con él. Qué triste. Una vez una persona lo dijo con toda la devoción, lo dijo esta persona con toda la devoción, pero bueno, a mí me causó cierta risa interna, ¿verdad? Y les voy a explicar por qué. Estábamos en una conversación con unos compañeros de trabajo de mi esposa, estábamos hablando ahí un poco, de todo un poco, y entonces viene uno de ellos, y era precisamente para estos días de la Semana Mayor, y entonces llegó y dijo: bueno, yo no había podido llegar antes, dice, porque viera que tuve que pasar al Cristo que se va a hacer en la procesión, y dice: vea qué bendición, dijo él. Él cuántas veces me ha cargado y hoy lo pude cargar yo a él. Qué triste, porque ¿cómo podemos pensar que nosotros podemos cargar a nuestro Dios? Pero sigamos unos versiculitos más, vayamos al versículo 25 y 26 de Isaías 40. Dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Vuelve a preguntarle al pueblo de Israel, vuelve a preguntarle, dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? ¿A qué? No hay nada en esta tierra, por eso él decía: no hagan imagen alguna, porque no hay nada que pueda comparar. No, usted no puede compararle, yo no puedo compararle con nada, por más grande, sublime, hermoso, precioso que para mí pueda ser. Nada de eso encierra a mi Dios. Por eso no se puede comparar con nada, porque Él es el Dios eterno. Pero quiero hacer notar, hermanos, que Isaías le está escribiendo al pueblo de Dios. No le está escribiendo a los paganos, no le está escribiendo a las otras naciones, no les está escribiendo a los egipcios, le está escribiendo al pueblo de Dios. Y por esto fue que ellos fueron llevados cautivos. Por no entender quién era su Dios, por no comprender la grandeza de su Dios. Qué lamentable
que a Israel le costaba interiorizar que nuestro Dios es grande, es eterno, es sublime, es majestuoso y no hay nada con que podamos compararle. Ellos se preguntaban cómo podían suceder estos acontecimientos para disipar un poquito de dudas. ¿Cómo va a ser que el Mesías va a venir? ¿Cómo va a ser que el Mesías va a levantar nuevamente la nación? Y termina el versículo 21. En el capítulo 40, en el versículo 21, vuelve otra vez el profeta y les dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¡Qué hermoso! Extiende los cielos como cuando usted va a la playa y pone una tienda de campaña. Así de fácil, así de sencillo. Así Él extiende los cielos sobre la tierra. Amén. Y hace una serie de preguntas que me gustaría que cada uno de nosotros pudiera responder. ¿No sabéis? Bueno, si ya no sabía, usted ya sabe. Amén. Si usted no sabía, ya sabe quién es este Dios. Amén. ¿No habéis oído? Bueno, si usted no lo había escuchado antes, ahora lo está escuchando. ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? Desde que estamos aquí en clase cuna, ¿verdad? Allá con los niñitos, bueno, en mis tiempos era que principiantes, que párvulos, que los intermedios. ¿No nos habían dicho que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es majestuoso? Pregunta Isaías: ¿nunca os lo habían dicho desde el principio? ¿No habéis no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿No es una enseñanza recurrente y recurrente y recurrente? Pero mis hermanos, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta a veces que hasta el mismo pueblo de Dios pueda entender cada una de estas cosas? Las revelaciones de Dios pasadas, que era su primer venida, las futuras, que es su segunda venida, debería de hacernos pensar y poner los ojos en nuestro Dios. Como el pueblo de Israel fue incrédulo, muchas veces nosotros también somos incrédulos. Y muchas ocasiones, hermanos, en muchas ocasiones, nosotros lo último que pensamos es en nuestro Dios. Es en lo último que pensamos. En ese Dios grande, en ese Dios eterno. Él, uno de los nombres más utilizados para Dios, Él es nuestro Dios, el poderoso más poderoso, el Dios que ve, el Dios que sustenta, es Él, nuestro Dios eterno. Y en Salmo 72, 19 dice la palabra del Señor: bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Bendito su nombre y glorioso sea para siempre este hermoso nombre, el nombre de nuestro Dios. Y estamos refiriéndonos apenas a Él, ¿verdad? Los nombres compuestos con respecto a Él. Vamos a seguir con los nombres compuestos de Jehová. Como ya vimos, Jehová Jireh. Tenemos 6 y 2 serían 8. Me faltan, a partir de este momento vamos a empezar a ver los últimos 8 nombres. En total, entonces, hermanos, son como 18, 19 nombres. Después les voy a dar el total de todos los nombres que nos hablan de nuestro Dios. Y estamos allá en Éxodo capítulo 15. Vamos a ver Jehová Rafa, que es Jehová Rafa y Jehová Shalom. Espero que me dé tiempo de que podamos ver estos dos nombres. Los 9 que ya hemos visto, rápidamente los 7 que ya hemos visto: Jehová Jireh, el tetragramatón, el Elohim, el Roy, el Shaddai, el Loam, y vamos a ver hoy Jehová Rafa.
Y Jehová Rafa es el Señor que sana, o el Señor sanador. Jehová Rafa. Y aquí yo quiero, hermanos, que me pongan mucha, pero mucha atención. Porque yo quiero que entendamos, hermanos, y yo sé que lo sabemos, la intención de Dios para sus hijos es el bienestar, el estar bien en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que yo esté bien en todas las áreas completas de mi vida. Pues esto entonces incluye mi espíritu, incluye mi alma y también incluye mi cuerpo. O sea, Él desea sanar las enfermedades que afligen nuestra alma, nuestras emociones y también las enfermedades de nuestro cuerpo. Yo lo tengo totalmente claro. Y creo que mi Dios tiene el poder de sanar. Es más, si Él quisiera y si estuviera dentro de su voluntad, Él podría de simplemente con el sonido de su voz decirle: todas las enfermedades de este mundo quítense. Y se quitarían. Porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Pero yo quiero explicarles sobre este término sanar que habla precisamente aquí. En Éxodo capítulo 15 encontramos el Dios Rafa, el Dios sanador. Es así porque la sanidad forma parte de la naturaleza misma de Dios. O sea, Él quiere mejorar, quiere que estemos bien. Él le gusta el bienestar de todas las cosas e incluso de todos sus hijos. Ahora quiero que vayamos a Éxodo capítulo 15 versículo 26 y dice: y dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La palabra que usa aquí es la palabra majalé, que quiere decir enfermedad o calamidades que hay en las personas. Ahora, estamos hablando de las aguas amargas de Mara, ¿cierto o no? Y bajo ese contexto es que Dios dice: yo soy tu sanador. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, pregunto, ¿cuántos enfermos habían allí? Había una oración para decirle: Señor, tenemos muchos con diarrea porque tenemos una situación especial de salud y necesitamos que tú intervengas. Y entonces Él viene y les dice: si ustedes andan en mis estatutos, en mis preceptos, en mis mandatos, y guardares todos mis estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto se me dé, porque yo soy Jehová tu sanador. No había, ¿verdad? Era un pueblo en una situación, en una circunstancia en la que Dios dice: yo soy tu sanador. En este evento de las aguas amargas no habían, o al menos la Biblia no nos está registrando ninguna petición de sanidad para alguien del pueblo. Simplemente ellos cruzaron, ¿verdad? Pasaron el Mar Rojo, entraron, y cuando entraron ellos llegaron a un lugar y dijeron: qué salvada, qué rico, aquí hay agüita, aquí nos vamos a sustentar. Y cuando ellos llegaron, el agua estaba ¿cómo? Amarga. Estaba mal el agua. El agua no podía causar ningún bienestar. Entonces era un asunto de estar mal por no poder saciar su sed.
estaban mal y Dios trajo ¿qué? Bienestar, que es de la misma palabra que se usa sanidad, por medio de curar las aguas que estaban amargas. Y quiero todavía ir un poquito más allá porque lamentablemente este reloj no camina al revés, pero bueno. Entonces, mis hermanos, aquí no está hablando de condición personal de alguien específicamente en el pueblo de Israel. No está hablando de que alguien personalmente de la familia de Caleb o de la familia de Moisés o de la familia de Josué que estaban enfermos y vinieron y Jehová les dijo: si ustedes guardan mis estatutos de esto, entonces yo seré Jehová tu sanador. Pero síganme un poquito más. Es una entonces promesa que está haciendo Dios. ¿A quién? A una nación, y no particularmente a una persona. No le está diciendo a alguien particularmente, no le está diciendo: si oyeres, vamos a ver, no está diciendo: Marvin, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. 1. 2. Hicieres lo recto delante de sus ojos. 3. Dieres oído a sus mandamientos. 4. Guardares todos sus estatutos. Entonces ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Está diciéndole eso a Marvin? Le está diciendo eso a su pueblo. O sea, es un asunto colectivo. Y aquí el malestar o el estar mal era por un asunto de que las aguas que necesitaban ellos saciar su sed, esas aguas estaban malas. Y entonces Dios les dice: yo soy tu sanador, yo soy el que voy a darte el bienestar, yo voy a hacer que estés bien. Seguimos un poquitico más porque esto está apenas arrancando. Majale viene del término majá, que quiere decir bienestar o dejar de estar gastado o angustiado. Repito, esta palabra majale viene del término majá, que quiere decir es bienestar. Dios quiere el bienestar de todos. Amén. Amén, hermanos. Él quiere el bienestar. Por tanto, aunque sé que Dios tiene todo el poder de sanar enfermedades, este bienestar para el pueblo no tiene que ver con sanidad física individual. Tiene que ver con un bienestar de la nación de Israel. ¿Por qué estaban mal? Porque ellos estaban débiles, porque ellos estaban sin fuerzas. ¿Por dónde viene la palabra enfermedad? Precisamente viene de no tener una forma, informus, del latín, que quiere decir estar débil, estar fuera de lo que normalmente se debe estar. De ahí nace la palabra enfermedad. Entonces, lo que Dios trae es bienestar. Ahora veamos un momentito, vamos un poquito más. Deuteronomio capítulo 7, versículo 15. Deuteronomio 7:15. Dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. ¿Ok? Dice claramente, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. ¿A quién es de ti? ¿A quién le está hablando? ¿A quién? Al pueblo. Vamos al versículo 14. Acabamos de leer el 15, vea lo que dice el versículo 14. El verso 14 nos dice que Moisés se está refiriendo a un pueblo y nuevamente no se está hablando a una persona en particular. Vea el versículo 14, dice Deuteronomio 7:14: bendito serás
más que todos los los pueblos. No habitará en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. ¿A quién le estaba hablando entonces? Al pueblo. Entonces es al pueblo al que le dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad, todo malestar, todo lo que te cause debilidad, todo lo que no te deje ser lo que realmente debes ser. Sigamos. Dios es Dios, en el trato que tenía con su pueblo Israel, le prometió darles una gama de bendiciones condicionales a que ellos cumplieran con sus mandatos y reconocimiento para el Dios único y poderoso. Entre todas estas bendiciones estaba la protección general de sus tierras y aún incluso de sus negocios. ¿Pero a quién? Al pueblo. Dios quería que el pueblo estuviera bien, y por eso les dice: yo voy a quitar de ti todo tu malestar y voy a sanar, te voy a dar bienestar, o vas a estar bien. Jeremías capítulo 30, versículo 17. Jeremías 30, 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es ¿quién? Sión, de la que nadie se acuerda. ¿Quién era Sión? ¿Era la prima de quién? No era la prima de nadie. Era la ciudad de Sión, o Hebrón. Entonces, vea lo que le dice otra vez, Jeremías 30, 17. Yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Ese es el versículo 17. Veamos el versículo 3 y 4 para ver a quién se está refiriendo. Jeremías 30, versículo 3 y 4 dice: porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de ¿quién? De Israel y de Judá. Otra vez se está refiriendo a la nación. Ahora, ¿por qué Israel y por qué Judá? No olvidemos, ya el reino había sido dividido. Israel era el reino del norte, que se había dejado las 10 tribus, ellos se dejaron el nombre de Israel. Y las otras 2 tribus, o la tribu y media, dejó el nombre de Judá. Por eso es que termina Jeremías diciendo en el versículo 4: estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de ¿quién? De Israel, reino del norte, y de Judá, reino del sur. Amén, hermanos. Ok, sigamos. Entonces, la palabra majá quiere decir dolencia, ansiedad, calamidad, enfermedad, estar enfermo, miserable, con dolor, con quebrantamiento, o en sí todas las enfermedades que nosotros podemos ahorita decir. ¿Por qué? Porque el término enfermedad no es una condición física, es un estado. Se está mal, se está débil, se está sin fuerza. De ahí nace el término de enfermedad. Entonces, la sanidad en el Antiguo Testamento está totalmente ligada a la bendición de Dios y tiene que ver mucho más que dejar de estar indispuesto por algún problema de salud. Amén. Seguimos. Un poquito más. Cuando se habla de restablecer la salud en forma particular en el Antiguo Testamento, primero se hacía una solicitud de perdón por los pecados, porque se asumía que si se estaba débil, que si se estaba enfermo, que si había un tipo de problema de salud, era porque había una condición de pecado. Por eso es que los amigos de Job
Tanto le insistieron a Job de que confesara. ¿Por qué? Porque Job había perdido todo. Y hasta tenía una sarna en su piel que se rascaba y se rascaba y se rascaba. Imagínense qué incómodo debe ser eso. Y tras de eso se pone silicio. Y entonces le decían, pero confiese. Y si usted lee los 40 y resto de capítulos de Job, usted va a ver a los amigos insistiendo, confiese, diga qué fue lo que hizo, algo tiene que haber pasado. Si el río suena, diríamos nosotros, piedras trae. Por algo usted está como está. Ese era el discurso. ¿Por qué? Porque ellos asumían esto. Si vamos al Salmo 38, versículos del 2 al 5, Salmo 38, versículo del 2 al 5 dice, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de mi ira. A causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Dice, yo estoy mal, pero estoy mal por mi culpa, estoy mal por mi pecado. Entonces, cuando se habla del término de salud, en términos de enfermedad, por lo general, encuentra que había una consecuencia, o al menos así lo interpretaban ellos, por una consecuencia de pecado. El Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Igual, el que te quiere dar bienestar en lugar de que estés mal, en lugar de que estés débil, en lugar de que no estés en la forma que necesitas estar. Mis hermanos, ya casi para ir concluyendo, bueno, más o menos. Quiero que sepan que yo no estoy diciendo para nada que Dios ya nos sana bajo la conceptualización que nosotros estamos manejando de sanidad. Yo no estoy diciendo que mi Dios no sana, no. Yo no estoy diciendo eso, para nada. Sino que lo que pretendió es establecer que cuando Él se refiere a sanidad, lo que pretende establecer que cuando Él se refiere a sanidad en el Antiguo Testamento, sobrepasa lo individual y trasciende a lo colectivo como pueblo, porque Dios lo que buscaba era el bienestar, el que estén bien. Por eso dice que ofrece sanidad. Ahora, yo podría ampliar mucho esto, pero se los voy a dejar de tarea. ¿Qué es lo que Dios dice que va a sanar? Por ejemplo, sana pueblos, sana tierra, sana situaciones. Y nada de esto tiene que ver con una persona en particular que le dolió una muela y le pidió a Dios sanidad, y Dios le dijo, yo le voy a dar sanidad, yo le prometo sanidad. Bueno, nuestro Señor Jesucristo sanó personas, nuestro Señor Jesucristo, claro, amén. Y los discípulos hicieron sanidades, también. Ahora yo quiero preguntar una cosa. La razón es que Jesús tenía compasión de ellos y en su soberanía, como Él era Dios, sanó a algunos. ¿Y por qué digo que a algunos? Porque no sanó a todos. Pregunto, antes de que Jesús viniera a este mundo, ¿habían enfermos? Antes de que Jesús fuera en carne, estuviera aquí con nosotros en su ministerio terrenal, ¿había gente enferma antes de eso? Ahora pregunto, ¿había gente enferma durante el ministerio de Jesús? En sus 3 años y resto, ¿había gente enferma? Ahora pregunto, ¿había gente enferma después de que Cristo Jesús ascendió y subió al cielo? Amén. Ok, entendiendo las respuestas de que acabamos de decir, vamos a Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Si las respuestas son afirmativas a las tres preguntas, habían enfermos antes de que Jesús, habían enfermos durante el ministerio de Jesús y habían enfermos después del ministerio de Jesús, si las respuestas fueron afirmativas, entonces ¿qué pasó con este pasaje? ¿Por qué algo no calza? Porque él dice ahí que se llevó nuestras enfermedades. ¿Qué pasó? ¿Será que Jesús se le olvidó? ¿O será que yo estoy interpretando mal la palabra de Dios? Porque mucha gente, ¿verdad?, están orando por un enfermo y le sacan ese versículo del Señor. Señor, tú dijiste, ¿verdad? Tú dijiste que tú te ibas a llevar todas las enfermedades. Así que aquí estoy clamando por el pastor porque algo le pasó y se jodió, se debilitó. Amén. Ok. La respuesta es que este pasaje no se refiere al estado de salud de quienes se acercan a él, sino a la condición de dolencia, de ansiedad, de calamidad, de miseria y de dolor que se experimenta estando lejos de Dios y de su plan. Por eso es que él dice, precisamente, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Él quita el malestar. Amén. El estar mal, él lo quita. ¿Y cuándo lo quita? Cuando nosotros le aceptamos a él en nuestro corazón. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, en ese momento dejamos de estar en una condición de dolencia, de ansiedad, de calamidad, de miseria y de dolor, para ahora entonces pasar a una condición de bienestar, de estar bien, de sanidad, ahora en los brazos de Cristo Jesús. Y no tiene nada que ver con estar lo que nosotros llamamos debilitados o enfermos. En otras palabras, él prometió sanidad del corazón, del alma, del alma que estaba sin esperanza y que estaba sin Dios. Si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13, y les voy a robar unos minutitos más, Efesios 2, versículos del 11 al 13 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Quién va a estar bien así? ¿Quién va a estar bien así? ¿Quién no va a estar debilitado así? ¿Quién no va a tener una condición de miseria así? ¿Quién no va a estar con dolor y ansiedad y sufrimiento así? Versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos que cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Nos da bienestar. Y no tiene nada que ver si tiene gripe o no tiene gripe. No tiene nada que ver si hay un cáncer o no hay un cáncer. No tiene nada que ver si tiene una columna, en la columna algo o no lo tiene. No tiene nada que ver con esto. Porque el mismo proceso de vejez es una enfermedad. Los años van pasando y nos vamos debilitando. No somos iguales. Antes podíamos ver a alguien allá a los 800 metros. Mira, ahí va la hermana Roxana, allá donde va. Y ahora está a 5 metros y uno así. ¿Quién es? ¿Por qué? Porque el cuerpo se debilita. Y no es malo. Es una condición natural del cuerpo. Dios tiene todo el poder para sanar hoy y lo hace. Amén.
Yo soy testigo de esto. Dios tiene toda potestad para quitar enfermedades hoy y mañana, y lo hace cuando Él quiere. Dios tiene un plan particular para cada uno, pero nosotros debemos entender que debemos de someternos a la voluntad de Dios. Y si en la voluntad de Dios está que yo esté pasando por una prueba, que yo esté pasando por una formación, es la voluntad de Él, y yo tengo que aprender a vivir bajo su voluntad, aunque a mí no me guste. ¿Podemos y debemos orar cuando estamos en enfermedad? Claro que sí. Dice Santiago capítulo 5 versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y ungiéndole con aceite era, ¿está el hermano Chemita con dolor de cabeza? Llame a los hermanos de la iglesia. Vamos a ir a orar por él y vamos a llevarle también unas focus ahí, algo que le ayude al dolor de cabeza. Si Dios lo quiere, podemos salir adelante incluso utilizando los medios de salud que tenemos en nuestras manos. Y si no lo hace, Él no deja de ser nuestro Dios y nuestro Señor. Punto. Podemos ir al médico, el médico nos dice, hay que operarle, hay que darle un gran tratamiento, hay que hacer esto, aquello y lo otro. Y puede venir la sanidad a partir de él, bienestar físico podría venir de ahí. Pero puede que no. Y entonces Dios deja de ser Dios. No. Vea, y termino con Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, los tres amigos de Daniel cuando iban a ser lanzados al fuego. Y entonces le dicen, ustedes con que no quieren, ¿verdad? Ustedes inclinarse ante mi imagen. Entonces los llama y les llama la atención y les dice, vengan acá ustedes tres, a ver cómo es la cosa, a ver si al frente mío se van a negar. Y entonces en el versículo 17 dice, he aquí nuestro Dios, le dicen estos tres jóvenes, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Estás en un proceso de enfermedad? Bueno, el Señor puede levantarte de allí, y lo ha hecho. Y yo les he contado testimonios, y lo ha hecho. Pero si no lo quiere hacer, o si no lo desea hacer, ¿quién soy yo para reclamarle a Él? ¿Quién soy yo para decirle, usted me prometió sanidad suave, López? Se lo prometió a un pueblo, y es un bienestar, el cual ya Él le cumplió a usted en el momento que le dio vida eterna en Cristo Jesús. Y no está hablando entonces de enfermedad. Jehová Rafa, Él es mi sanador, amén. Pero no de mis huesos o de mis órganos. Él es el sanador de mi alma, Él es el sanador de mi corazón, Él es el sanador de esta iglesia. Él quiere el bienestar de esta iglesia y procura el bienestar de esta iglesia. Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Amén. Puestos en pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque yo sé, Señor, que estos son temas un poco espinosos, un poco difíciles, por las malas interpretaciones que se han dado a través de los siglos, Señor, pero sabemos, Padre, que tú quieres el bienestar nuestro. Nuestra alma, nuestro espíritu, incluso nuestro cuerpo, Señor, están bajo tu poder, bajo tu influencia, Señor. Pero entendemos que cuando tú ofreces sanidad, estás ofreciendo un bienestar para nosotros como pueblo, el poder estar bien. Y si en tu voluntad tú quieres que también físicamente estemos bien, tú lo vas a hacer, Señor. Pero si tú no quieres o no deseas o piensas que es importante un proceso que estemos viviendo, ¿quiénes somos nosotros para exigirte a ti, para ordenarte a ti? Perdónanos y líbranos si en algún momento te hemos exigido a ti, Señor, o hemos hecho un mal uso de tu palabra para decirte, Señor, que tú dijiste en tu palabra esto, aquello y lo otro. Ayúdanos, Señor, a comprender cada día más y más tu santo libro, tus preceptos, tus mandatos. Gracias por traer bienestar a nuestra vida.
Gracias por amarnos y traer y desear para nosotros el bienestar, la salud. Gracias por ser nuestro Dios sanador. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.